Espectrometría de masas. ¿Qué hacer para separar matrices complejas y analizar su composición? ¿Cómo aprovechar las propiedades de la masa, carga eléctrica, campos magnéticos y energías tan altas que puedan vaporizar sólidos? Eugen Goldstein y Wilhelm Wien tienen la respuesta. En 1886, Goldstein observó rayos que viajaban en tubos de baja presión lejos de los ánodos instalados en un extremo del tubo, es decir, rayos cargados positivamente que se alejaban de los electrodos positivos. 13 años después, Wien descubrió que la trayectoria de estos rayos puede ser modificada con campos magnéticos en función de la relación carga-masa de las partículas que componen los rayos. Los trabajos de ambos resultaron en el eventual desarrollo de lo que le llamamos hoy espectrometría de masas. Para entender la espectrometría de masas hay tres pasos que se deben de explicar. El primero es la ionización, el segundo es la filtración de masa y el tercero es la detección. Comenzaremos por la ionización. A lo largo de los años se han desarrollado varias técnicas de ionización. Para ejemplificar el proceso se utilizará el método más común, que es la ionización por electrones, EI por sus siglas en inglés. Consiste en pasar una muestra gaseosa o sólida a través de una pared de corriente eléctrica que viaja de forma perpendicular. Los electrones de la corriente eléctrica golpearán la muestra y removerán uno de los electrones pertenecientes a las moléculas de la muestra. Esto creará un catión, pues la molécula perderá una carga negativa. Una vez que ocurre el impacto, la molécula puede separarse de varias maneras. La carga positiva puede viajar en el fragmento más grande o el más pequeño. Este fenómeno se aprovecha para la separación que se discutirá más adelante. Dichos impactos ocurren en grandes cantidades y debido a la aleatoriedad de los mismos, iones de diferentes tamaños y masas son formados. El segundo paso es el filtrado de masa. Los iones producidos en el paso anterior se focalizan en un rayo que viaja en línea recta, mismo que, como demostró Wien, puede desviar su trayectoria con un campo magnético. La fuerza que experimentan todas las partículas de la misma, y ya que la fuerza es igual a la masa por aceleración, podemos calcular la aceleración como fuerza sobre masa. Al ser una fuerza constante para todos los iones, se puede decir que la aceleración de las partículas es proporcional al inverso de la masa de cada partícula. En un sentido físico, al aplicar un campo magnético de cierta intensidad, las partículas ligeras se verán desviadas en mayor proporción que las partículas pesadas. El tercer paso es la detección de los iones. Una vez separados, debemos averiguar exactamente dónde están para poder calcular su masa. Un método comúnmente usado es la detección por electromultiplicador. En este ejemplo, cada rectángulo representa un dínodo, que es un electrodo cargado positivamente. Cada dínodo libera electrones en respuesta a impactos físicos. Por ejemplo, el impacto de un catión o un electrón liberado de la ionización. Los electrones liberados del primer dínodo viajan al siguiente, que a su vez detecta los impactos y libera más electrones en respuesta. Esta reacción en cadena genera rápidamente una corriente eléctrica medible, misma que puede registrarse e interpretarse por un software de detección. Visto desde una perspectiva general, la muestra a analizarse debe ser ionizada. Después debe acelerarse y exponerse a un campo magnético dentro de un analizador de masas. Finalmente, se debe instalar un detector y un software que pueda interpretar los resultados. Hacer una gráfica de la intensidad de la corriente eléctrica recibida desde el detector contra la relación masa sobre carga nos dará resultados similares a este.
Con este podemos saber si hay o no un analito de una cantidad de masa en particular. Mientras mayor sea la intensidad, más cantidad de masa hay presente porque causa más colisiones contra el detector. La espectrometría de masas tiene muchas aplicaciones. Algunos ejemplos son proteómica para determinar la estructura de una proteína, su función, sus fragmentos peptídicos, modificaciones posttraduccionales, análisis cuantitativos y cualitativos. Descubrimiento de medicamentos para determinar estructuras y buscar metabolitos en sistemas biológicos. Análisis clínicos en determinación de biomarcadores de alguna patología o enfermedades metabólicas. Genómica en la secuenciación de oligonucleótidos, geología para la determinación de la composición de petróleo, entre muchos otros. Si bien la preparación de la muestra no es per se parte del análisis de espectrometría, se debe hacer notar que para cualquier proceso de análisis es una parte fundamental. Mientras más compleja sea la matriz en la que se encuentra inmerso el analito, mayores serán las interferencias. Además, cada equipo tiene sensibilidades, capacidades, resistencias y debilidades particulares que deben tomarse en cuenta al momento de preparar las muestras. Las preparaciones pueden incluir lisados, enriquecimientos proteicos, digestión enzimática y lavados. Hay muchas maneras de montar un espectrómetro. Esto se debe al gran número de ionizadores, aceleradores, analizadores, softwares y muestras. Adicionalmente, la tecnología cambia y evoluciona. Los ejemplos en pantalla son algunos de los más comunes o recientes. Los ejemplos de ionización MALDI, SLD, EI, FAB y CI, por sus siglas. Y los ejemplos de análisis de masa por sus siglas TOF, RF y CIT.